El Yu-Gi-Oh! Es un juego que se ha mantenido vigente por casi 30 años. Así es, estamos atravesando como por cuarto año lo que es el cuarto de siglo con respecto al juego. Y es que la verdad es que nos sorprende por mucho el saber de dónde surge la idea originalmente del Yu-Gi-Oh! Y cuáles fueron los principios básicos que se estuvieron manejando para que este juego de cartas fuera, y según los récords Guinness, el juego de cartas más vendido a lo largo de toda la historia. Y es que es bastante curioso el cómo una simple idea de un manga que posiblemente no hubiera dado para más, terminó convirtiéndose en una franquicia que hasta el día de hoy sigue actualizándose, dando de qué hablar y generando muchísimos ingresos a una empresa que originalmente le apostaba a los videojuegos. Y es que a ver, como dijimos el día de hoy vamos a explorar paso a paso lo que es la historia del Yu-Gi-Oh, su creación y cómo es que esta vino de la mente de uno de los mejores mangakas de la historia y convirtiéndose así tal cual en lo que es una de las experiencias más grandes que se ha vivido a lo largo del mundo, porque admitámoslo, hayas visto o no hayas visto el anime, juegues o no juegues el juego de cartas, conoces o tienes por lo menos la noción de lo que es el Yu-Gi-Oh, así que acompáñame a averiguar cómo es que esta historia empieza desde cero. Y es que, a ver, allá por la década de 1960, nace en Okinawa el increíble mangaka. ¡Wow! Espera, wow, wow, wow. Vamos a hacer realmente esto. ¿Qué cosa? El hecho de que cuente la historia completa, cómo es que Mangata tuvo varios fracasos, tuvo varios cambios de nombre, se mandó a otras empresas artísticas y que simplemente, incluso Yu-Gi-Oh! Llegó a ser un manga que pudo haber sido cancelado si no fuera por el hype del juego. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no simplemente saltas hasta el momento del hype y empezamos a explicar lo que a la gente le interesa, que es el cómo se creó el juego de cartas? Ok, hagámoslo a tu manera. Y es que, a ver, después de varios intentos de poder realizar un manga serializado, algo que realmente le diera pronombre, Kazuki Takahashi había llegado a la invención del manga de Yu-Gi-Oh!, la cual literalmente su traducción es el rey de los juegos. Y es que aquí va una de las primeras aclaraciones con respecto al juego. El manga principalmente no se enfocaba en lo que hoy conocemos como el duelo de monstruos. Es decir, este manga realmente se enfocaba en lo que era la historia de Yugi, un pequeño niño que sufría de bullying dentro de lo que es el ámbito escolar. Y sí, los amigos que conocemos en el anime, que es más popular que todo, eran principalmente sus bullyings al inicio de esto, el cual recibe por manos de su abuelito lo que es el rompecabezas del milenio, o bien en ese entonces un rompecabezas genérico que aparentemente estaba maldito. Este le brinda lo que es la información y el conocimiento de varios juegos e igualmente lo que es una entidad conocida en este caso como el faraón Atem, el cual conocemos actualmente. Para esto el manga era muchísimo más oscuro de lo que llegamos a conocer en la franquicia que nos trajeron directamente aquí 4Kids y sus posteriores sucesores. Y es que aquí realmente lo que era que el manga se basaba tal cual en juegos de azar. Es decir, había juegos desde el uso de cartas hasta el uso de cuchillos en los que el ganador obviamente saldría libre y el perdedor terminaba yéndose al reino de las sombras. Y aquí es donde empiezan algunos conceptos que veremos posteriormente en el Yugi. Y es que dentro del manga y posteriormente el anime hubo un concepto en específico que llamó la atención de varios empresarios. Porque sí, dentro del mismo manga empezó a verse un juego que sería conocido posteriormente como Duelo de Monstruos, el cual estaba basado originalmente en el juego de Magic, lo que realmente nos tiene aquí que es un nombre genérico, incluso en el manga era algo así como magos y hechizos, hechiceros y magos, algo por así del estilo, lo cual posteriormente por temas de copyright terminó convirtiéndose en Duel Monsters. Y es que, a ver, ahí por el año 98 empezaron lo que fue la transmisión con respecto al anime basado en este manga. Anime que al igual que su predecesor el manga no tuvo el éxito esperado. Sin embargo, esto como ya les había dicho presentó lo que fueron los principios del mundo y del juego del duelo de monstruos, el cual posteriormente sería adquirido por la empresa Bandai. Así es, Bandai como ya lo conocemos y después de varios intentos posteriores de otras empresas de generar ganancia con este juego del duelo de monstruos, empezó con lo que fueron las primeras posesiones y lo que fueron los bocetos y esquejos de lo que fueron 3 expansiones para el juego del duelo de monstruos. Aún sin un nombre como tal, pero ya trayendo a los monstruos que estaban en específico dentro del anime, trayéndonos así curiosidades, ya que muchos de los artes visuales de estas cartas estaban inspiradas tal cual en los artes que esperábamos y que se veían a lo largo del manga. Siendo así que esto fue lo que llegaría a los oídos de Konami, empezando a formular lo que era la técnica para traer así el duelo de monstruos al mundo real.
Y es que como ya lo dijimos, Konami realmente no estaba interesado en promocionar un juego de cartas inspirado en este manga. Sin embargo, con la adquisición de los derechos lanzaron dos videojuegos los cuales iban directamente para Game Boy, el cual estaba siendo un hitazo en esos momentos. Los juegos, el principal era el juego de Capsule Monsters, el cual directamente nos presentaba otro de los juegos presentados en el manga, y el que nos interesa para fines de este video es el juego de Duel Monsters, ya que aquí pasaron dos cosas. El primero es que por primera vez Konami se refería al juego de Yu-Gi-Oh como Duel Monsters, como se le conocía ambiguamente dentro del manga y posteriormente dentro del anime. Y también se le estaría dando lo que serían los primeros vistazos a las primeras cartas que tendríamos para la manera de jugar Yu-Gi-Oh, ya que cada uno de los cartuchos que se presentaban con Duel Monsters contenía cartas promocionales de lo que era la franquicia de Yu-Gi-Oh, en los cuales empezábamos a ver cómo es que esta franquicia empezaba a construirse paso a paso. Posterior a esto, en el año del 99 salió lo que sería la primera expansión oficial por parte de Konami con el juego de Yu-Gi-Oh, lo cual se le conocería como Volumen 1, que si bien estas cartas todavía no son como las conocemos hoy en día, ya empezaban a tener rasgos de lo que serían los posteriores diseños, el diseño de la carta y uno que otro cambio que únicamente sería relevante para ubicar de mejor manera la manera en cómo es que el Yu-Gi se empezaría a jugar y se llevaría más adelante. Y es que a ver, posterior a esta llegada del volumen 1, lo que sería la empresa Galo compraría los derechos de Yu-Gi-Oh para volver a generar un nuevo anime. El anime que de hecho todos conocemos y amamos y de la primera generación de la cual se conoce como Duel Monsters. Así es, junto con esto, lo que sería Konami empezaría a lanzar ahora sí las primeras expansiones con el juego de cartas como lo conocemos, es decir, el diseño de la carta ya generalizado, los puntos de ataque en un lugar, el efecto o la descripción del monstruo y la imagen de la misma. Esto llegando así también a Occidente por parte de 4Kids. Así es, 4Kids se encargó de traernos aquí lo que sería la parte del anime, trayéndolo así con uno que otro toque de censura para hacerlo más family friendly, porque recordemos que para el inicio de la década de 2000 todo, absolutamente todo, era completamente satánico. E intentaron hacerlo lo más family friendly para que este pudiera ser contenido para todas las edades, llegando así a la cadena Nickelodeon y posterior en algunos países a cadena abierta, siendo por ahí del año 2001 en el que también con la llegada del anime directamente a Latinoamérica y a más regiones del mundo, es que la empresa Upper Deck compraría los derechos de distribución con respecto al juego de cartas de Konami. Es decir, Konami generaría lo que conocíamos en ese momento como OCG y aquí Upper Deck se encargaría de las cartas en TCG, siendo únicamente distribuidor ya que ellos no generarían, o es la historia que queremos pensar, ningún tipo de juego o ningún tipo de carta de manera original. Siendo así que posterior a esto, Konami, al ver que el acuerdo se había roto con Upper Deck, decidirían volver a adquirir los derechos de distribución en Latinoamérica y el resto del mundo, haciéndose cargo directamente ellos de lo que sería tanto TCG como OCG. Pero en general, esta es la historia de cómo un manga que se centraba principalmente en juegos de azar y mujerzuelas terminó convirtiéndose en el fenómeno global más largo e importante de toda la historia en cuanto a juego de cartas coleccionables. Y ustedes díganos, ¿sabían este tema de la historia? ¿Sabían de dónde realmente se origina Yu-Gi-Oh? ¿Y ustedes quisieran conocer más a detalle la historia de Upper Deck y cómo es que ellos perdieron completamente los derechos por sus cartas presuntamente falsas? Pues bueno, los leemos aquí abajo en la parte de comentarios. Mi nombre es Mr. Pan, nos vemos en un próximo video.